Buenos días con todos, espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a ver fisiopatología pulmonar, vamos a abarcar lo que son enfermedades pulmonares obstructivas. ¿Qué quiere decir obstructivas? Quiere decir aquellas enfermedades que no permitan la entrada de aire a los pulmones o que produzcan obstrucción, como el nombre mismo lo dice. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o por sus siglas EPOC, que conlleva bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Voy a proyectar la clase. ¿Sí pueden ver las diapos? Sí. Ya, listo. Gracias. A ver, comencemos dando una breve introducción, ¿ya? Primero hay que entender que en las enfermedades obstructivas lo que se produce siempre va a ser aumento de la resistencia al flujo de aire. Disculpen a los perritos si los escuchan. Ya, como iba diciendo, básicamente en todas estas enfermedades pulmonares obstructivas lo que va a haber es incremento de la resistencia de la entrada de aire y puede originarse ya sea dentro de la luz pulmonar, en la pared de las vías respiratorias o en las estructuras de apoyo o sostén. ¿Qué vamos a ver a continuación? Ya, entonces, vamos a comenzar con el asma. El asma es una enfermedad que tiene múltiples fenotipos. Se caracteriza muchísimo por inflamación y también obstrucción del flujo de aire de las vías respiratorias, como ya sabemos, pero también va a tener otros síntomas que son un poco más intermitentes, por ejemplo, las sibilancias, las sensaciones de estrechez en el tórax, la falta de aliento, que en medicina lo conocemos como disnea, tos, importantísimo, y también hiperactividad bronquial. ¿Ok? En el asma lo que vamos a ver netamente va a ser la activación de una cascada inflamatoria totalmente patológica que vamos a explicar a continuación. Antes que nada, quería que vieran en la imagen, no creo que puedan ver mi cursor, pero vamos a... ¿Pueden ver ahí? ¿Sí? Ya. A ver. Aquí en la imagen vemos unos bronquios normales. Vemos cómo el músculo liso no está inflamado, está totalmente normal. Y en la imagen de acá vemos un músculo liso totalmente inflamado. Vemos que aquí las glándulas secretoras de moco están con hiperactividad y tienen una secreción abundante de moco. ¿Okay? ¿Cuál es un factor de riesgo importante de asma? Un factor importante de asma es siempre, y escuchen bien, la atopía. La atopía es, en resumen, la producción de anticuerpos inmunoglobulina E, o sea, producción de IgE, siempre en respuesta a una exposición de alergenos. Por ejemplo, en niños que hayan estado en mayor contacto en su niñez con alergenos, van a tener una atopía mucho menor que aquellos niños que no han estado en contacto con alergenos. Por ejemplo, hay un estudio que decía que los niños que se criaron en granjas tienen una atopía muchísimo menor que aquellos que fueron criados en ciudades. ¿Ya? Entonces, básicamente la exposición a estos alergenos, que obviamente son inhalados, va a aumentar la inflamación en estas vías respiratorias, como podemos ver en la imagen. Y obviamente va a llevar a los síntomas del asma, que pueden aparecer de manera inmediata o también pueden, por ejemplo, ser de 4 a 6 horas después de la exposición de este alergeno. ¿Ya? ¿Y cuáles pueden ser factores que desencadenen el asma? Tenemos ciertos mediadores fisiológicos que ya todos saben. Por ejemplo, la histamina. La histamina es un constrictor del músculo liso de naturaleza. Asimismo, la metacolina y el trifosfato de adenosina. Todos estos mediadores fisiológicos van a provocar una constricción del músculo liso y pueden producir e inducir el asma.
Asimismo, tenemos otros agentes físico-químicos, por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio sí puede inducir asma. Asimismo, cuando alguien, por ejemplo, hiperventila rápidamente, aire frío y seco, también puede producir y desencadenar asma. Otros contaminantes en el aire, por ejemplo, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, esos son más raros, obviamente. Y los típicos, los alergenos, que son los que más van a inducir asma, los más comunes, los que afectan a la mayoría de personas. Y, por ejemplo, pueden ir desde ácaros hasta polvo, ciertas enzimas, asimismo hasta sustancias como penicilina y entre otras cosas. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito más que nada. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el asma era una respuesta totalmente inflamatoria del músculo liso y que desencadena una cascada inflamatoria totalmente patológica? Vamos a hablar un poco de esa cascada patológica, ¿ok? Primero, todo comienza con una lesión epitelial, es decir, viene el alergeno aquí al epitelio y comienza a producir un poco de lesión y comienza asimismo a activar el epitelio. Entonces, primero comienza con activación del epitelio, ¿ok? Disculpen que me demoro tanto, pero bueno, activación del epitelio. ¿Cómo se activa este epitelio? Primero, se van a liberar citocinas y quimiosinas. Y esas citocinas y quimiosinas, a su vez, activan neutrófilos. Después se va a producir la presentación del antígeno que entró a los linfocitos que también llegaron al epitelio. Entonces, se presenta, hay una presentación de antígeno a linfocitos. Y esta presentación, esta activación ya de los linfocitos, lo que va a producir es que se produzca una hiperplasia y una hipersecreción de todas estas células que están acá, de todas estas células del epitelio que van a ser células epiteliales secretoras. Por eso es que se va a comenzar a producir la secreción de moco. ¿Ya? ¿Qué sigue después de la activación del epitelio? La activación de los linfocitos. ¿Se acuerdan que les dije que después de que este epitelio se activara, comenzaban a llegar todos los linfocitos, todas las citocinas, todas las quimiosinas? Ok. Lo siguiente es la activación de linfocitos. ¿Qué pasa aquí? Aquí comienza a haber una expresión totalmente descontrolada de citocinas, quimiosinas, de mastocitos, eosinófilos, macrófagos, células dendríticas. También ciertas células B se comienzan a activar. Comienza aquí a sintetizarse descontroladamente inmunoglobulina E, IgE, que es característica del asma, como ya se los dije. Y bueno, también se pueden activar otros tipos de linfocitos que son las citocinas locales, pero eso no es mucha importancia. Y después de esta activación de linfocitos, sigue la activación de mastocitos y eosinófilos. Entonces tenemos, primero, activación del epitelio, ¿sí o no? Después, la activación de linfocitos. Y después viene la activación de mastocitos y eosinófilos. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos una cascada inflamatoria totalmente descontrolada y totalmente patológica, que va a desencadenar, obviamente, la sintomatología del asma. Porque no es nada más que una inflamación, como pueden ver, el epitelio está totalmente inflamado y obviamente también hay hipersecreción de moco. Entonces, ¿qué pasa en esta fase de activación de mastocitos y eosinófilos? ¿Ok? Primero, estos eosinófilos van a ser proinflamatorios, es decir, van a ser mediados por citotoxinas y también por IgE. ¿Ok? Y por último, toda esta cadena inflamatoria va a producir otra cadena inflamatoria que va a terminar en una nueva expresión de citocinas, otra vez por mastocitos y linfocitos. Entonces, esa es la fisiopatología como tal del asma. Siempre recuerden, asma es una enfermedad obstructiva. Si es obstructiva, quiere decir una vía aérea estrecha por la inflamación del epitelio del músculo liso y también estrecha por la hipersecreción de moco.
que se produce por la hiperactividad de las glándulas secretoras. A ver, otra cosa que me puedo estar olvidando decirles del asma puede ser que en ciertos pacientes que tienen más, han tenido más exposición a alergenos, van a tener un diferente fenotipo a aquellos pacientes que no han estado siempre expuestos a alergenos. Por ejemplo, un paciente que no desarrolla una respuesta inflamatoria a, por ejemplo, ácaros, tiene un fenotipo TH1. Recuerden, TH1. En cambio, una persona que no ha estado tan expuesta a alergenos va a tener un fenotipo TH2. Y esto es bastante importante en inmunología porque los fenotipos TH1 y TH2 también son pronósticos de la enfermedad. ¿Ok? Y bueno, por último, para terminar un poco asma, vamos a decir un poquito cuáles son las manifestaciones clínicas que nos produce el asma. Creo que ya aquí todos las conocen, la verdad. De las más importantes tenemos disnea. Disnea y también sensación de estrechez en el tórax, ¿ok? Esto más que nada se va a producir porque nosotros vamos a requerir un mayor esfuerzo para vencer esta resistencia que tenemos de las vías respiratorias, porque como saben, están totalmente estrechadas y el aire no va a poder pasar normalmente, no va a poder pasar con facilidad y tenemos que vencer una resistencia, ¿ok? Entonces, para esto se produce la disnea. También vamos a tener sibilancias en ciertos casos. Esto más que nada son síntomas intermitentes. Lo más común, tos. La tos más que nada se va a producir por tanto una combinación del estrechamiento de las vías respiratorias, hipersecreción de moco y asimismo por la hiperinflamación que se está dando. Creo que la tos es el síntoma más común en el asma. También podemos desarrollar pulsos paradójicos. ¿Qué es el pulso paradójico? El pulso paradójico es una reducción de 10 miligramos de mercurio de la presión arterial sistólica. Pero específicamente ¿cuánto? Durante la inspiración. Entonces, cuando un paciente inspira, va a tener una presión sistólica reducida 10 milímetros de mercurio. Eso se le conoce como pulso paradójico, ¿ok? Y puede ser también síntoma del asma. Y obviamente, hipoxemia. Hipoxemia es reducción de la llegada de oxígeno. ¿Por qué se produce esto? La hipoxemia se produce porque al no poder el aire llegar normalmente a los pulmones, se comienza a disminuir la ventilación pulmonar. Si ustedes están familiarizados con una fórmula que es ventilación sobre perfusión, ¿ok? Sabemos que esta fórmula tiene que ser totalmente equilibrada. Ventilación sobre perfusión, que es la Q. La perfusión se la hace con la letra Q. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una buena perfusión? Porque aquí la perfusión no está alterada, ¿ok? Aquí todavía sigue habiendo capaz el pulmón de recibir oxígeno y devolver dióxido de carbono, ¿ok? Sigue con esa capacidad total. Pero la ventilación sí va a estar afectada porque, como ya les dije, el aire no va a poder entrar con normalidad y no va a haber una ventilación pulmonar adecuada, entonces se va a producir hipoxemia. Asimismo, se puede producir hipercapnia, que es mayor concentración de dióxido de carbono. Por lo mismo, porque no entra oxígeno, ¿ok? Y bueno, entre otros que no nos importan mucho, que van a ser más que nada efectos de pruebas de función pulmonar, pero eso ya no es un síntoma tan común como los que les mencioné. Y ya. Y bueno, entramos con EPOC. Antes de entrar con EPOC, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el asma?
Nadie, chicos. Continúo entonces con EPOC. A ver, EPOC, o por sus siglas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se basa en estas dos enfermedades, en la bronquitis crónica y en el enfisema pulmonar. Siempre para que un paciente pueda decir como diagnóstico que tiene EPOC, tiene que tener tanto bronquitis crónica como enfisema pulmonar. Si tiene solo una de ellas, no se considera EPOC, ¿ok? Tiene que cumplir los dos criterios. EPOC es una enfermedad bastante difícil de tratar, no les voy a mentir. Sí lo van a encontrar mucho porque es muy común en personas fumadoras de larga data, que fumen desde niñez, adolescencia y ahorita tengan 70, 80 años. Muy común que tengan EPOC, ¿ok? Vamos a ir hablando una por una, primero con la bronquitis crónica y después con el enfisema. Comencemos con la bronquitis crónica. Básicamente, para que un paciente pueda decir que tiene bronquitis crónica, tienen que tener una historia clínica de tos y tos productiva. Ojo, tos productiva durante 3 meses del año, durante 2 años. O sea, no sé si me entendieron bien, pero durante 3 meses del año, ¿ok? Y esto tiene que pasar durante 2 años. ¿Ok? Entonces, repito otra vez, tienen que tener un paciente para ser diagnosticado con bronquitis crónica una historia clínica de 3 meses del año de tos productiva durante 2 años, ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí en la bronquitis crónica? Aquí también va a haber disnea, también va a haber obstrucción de las vías respiratorias. Sin embargo, a diferencia del enfisema, sí puede ser reversible, no les voy a mentir. Sí puede haber reversibilidad. ¿Okay? El tabaquismo es muchísimo la causa principal. Sin embargo, en otros pacientes, por ejemplo, que hayan dedicado toda su vida a construcción y estén en contacto siempre con humo, asbesto, también pueden desarrollar EPOC sin necesidad de tener una historia de tabaquismo. ¿Okay? Los eventos patológicos más que nada predominantes van a ser la inflamación de las vías respiratorias de menor calibre. Asimismo, también va a haber engrosamiento de la mucosa, hipersecreción de moco, obstrucción al flujo de aire. Muy parecido al asma, ¿ok? Muy parecido al asma. Sin embargo, en la bronquitis crónica es, como su nombre lo dice, más crónica. En cambio, el asma es más que nada una enfermedad que se da agudo, o sea, es inmediato o en 4 o 6 horas, pero en cambio la bronquitis crónica, como su nombre lo dice, es crónica, es de larga data. Puede pasar durante mucho tiempo hasta que el paciente recién quiere ir al doctor y se dé cuenta de que ha tenido bronquitis, ¿ok? Antes de explicar enfisema, voy a terminar de explicar todo bronquitis y después voy a explicar todo enfisema, ¿ok? Para no ir hablando uno por uno, ¿ok? O sea, para no ir hablando uno y después el otro y vamos a hablar uno por uno, ¿ya? A ver, bronquitis crónica. Como ya les había mencionado, las principales características fisiopatológicas de la bronquitis crónica van a ser siempre inflamación de las vías respiratorias, parecido al asma, en especial las de pequeño calibre. También, como en el asma, va a haber hipertrofia de glándulas mucosas, con obviamente hipersecreción de moco. Por esa hipersecreción de moco puede llegar a también obstruir las vías respiratorias de mayor calibre y empeorar la enfermedad, ¿ok? Asimismo, como en el asma, va a haber una cascada inflamatoria. Esta mucosa de las vías respiratorias va a estar muy infiltrada por células inflamatorias. Y algo importante que te tengo que decirles es que como esto es una inflamación crónica, o sea, no es como el asma que
se inflama la mucosa, pero puede ser reversible si es que usas inhaladores y tienes un buen tratamiento adecuado. En cambio, la bronquitis es una inflamación crónica, es constante, siempre va a estar inflamado. ¿Qué pasa aquí? El epitelio normal, que es epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, que es el epitelio normal, ¿ok? Va a cambiarse. Y se acuerdan por la clase de ayer que les dije cuando un epitelio se reemplaza por otro, se llamaba metaplasia. Entonces, este epitelio va a sufrir una metaplasia porque cambia de un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado a un epitelio escamoso en parches, ¿ok? Cambia, se produce metaplasia debido a la inflamación crónica. ¿Y qué pasa cuando perdemos los cilios? Los cilios son como un sistema de filtrado. Entonces, al no tener los cilios, también nos perjudica un poco. O sea, las personas que tienen bronquitis son más propensas a infectarse con otras enfermedades, por ejemplo, puede ser neumonía, etcétera, ¿ok? Por esta misma falta de los cilios. A ver, ¿qué más les puedo decir de la bronquitis crónica? Un poco de los síntomas. Los síntomas más importantes van a ser la tos, pero siempre tos productiva, o sea, va a ser esputo espeso. La mayoría de veces suele ser purulento, pero siempre tienen que recordar que aquí la tos va a ser bastante productiva y su esputo va a ser espeso. Eso es. ¿Y por qué se produce esto? ¿Por qué se produce esputo espeso? Por la inflamación, ¿ok? La inflamación crónica, la probabilidad alta también de que haya infecciones bacterianas. También puede haber, por ejemplo, en estos pacientes, a diferencia del asma, sí va a ser mucho más notorio las sibilancias. En el asma era un síntoma intermitente, como les había dicho, pero aquí sí va a ser un síntoma, o sea, que va de cabeza, ¿ok? Las sibilancias. También pueden haber crepitaciones. Siempre en la bronquitis pueden ser inspiratorias y expiratorias, ¿ok? Las crepitaciones son ruidos pulmonares que no son normales, asimismo con las sibilancias. No sé si ya hayan en su clase de semio, ya hayan visto un poco de semiología pulmonar, pero se supone que ahí les tendrían que explicar todos estos ruidos pulmonares agregados porque no son normales, no son ruidos que normalmente se escuchan. Las crepitancias, cuando tú escuchas una crepitancia, tú sabes que ese pulmón está afectado de alguna manera. Y en el caso de bronquitis puede ser tanto inspiratoria como expiratoria, ¿ok? Y bueno, eso va a ser lo más importante. Siempre tienes que hacer estudios de imágenes en pacientes que tengan bronquitis. Siempre. Ya sean radiografías de tórax, también puedes hacer pruebas de función pulmonar, gasometrías. Estos exámenes te van a servir muchísimo para el diagnóstico de la bronquitis crónica. En especial si es en pacientes que han tenido una historia de tabaquismo crónico. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de enfisema. ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a bronquitis? Nadie, chicos. ¿Puedo continuar con enfisema? ¿Nadie tiene alguna pregunta sobre bronquitis? ¿Seguros? Verán que estas enfermedades pulmonares obstructivas son importantes. Les van a servir muchísimo. Bueno, entonces continuemos con enfisema pulmonar. Ahora sí, enfisema pulmonar. Como les había dicho antes, el asma y la bronquitis crónica se parecen, sí, porque comparten la inflamación, comparten la cascada inflamatoria, comparten la hipersecreción de moco, comparten los sitios de afectación, que son las vías respiratorias como tal, los bronquiolos, de mayor y menor calibre. En cambio, el enfisema es todo lo contrario, ¿ok? El enfisema no es tanto una enfermedad de las vías respiratorias, sino más bien de las estructuras de sostén.
¿ok? No, no estar tanto el bronquiolo afectado como tal, sino más bien la pared de ese bronquiolo, ¿ok? Las estructuras de sostén. El principal evento patológico del enfisema va a ser siempre un proceso destructivo y va a ser continuo, ¿ok? Continuo. Más que nada por actividad proteolítica, que se los voy a explicar después. Y esto más que nada es por una deficiencia de inhibidor de proteasa, por eso yo les voy a explicar después, ¿ya? Como ya les había dicho, a diferencia de la bronquitis crónica, esta no es una enfermedad de las vías respiratorias como tal, sino más bien de las estructuras de sostén y del parénquima pulmonar. Y las consecuencias fisiológicas van a ser también extremadamente importantes, diría yo que un poco más importantes que la bronquitis crónica. Van a ser, uno, destrucción de las unidades respiratorias como tal. Como podemos ver aquí en la imagen, estos son como se vería un alveolo normal y esto es como se vería un alveolo con enfisema. Ven cómo las paredes están totalmente destruidas. Esto es irreversible. Esto de aquí no va a tener tratamiento, esto de aquí es totalmente irreversible. Un paciente que tenga enfisema, ustedes digan, chuta, este paciente está muy, muy mal. Porque es que no se, o sea, por ejemplo, en el asma se puede hacer que ese epitelio, ese músculo liso se desinflame. En cambio, imagínense, ¿cómo uno puede reparar todo esto? Es imposible. ¿Qué más aparte de la destrucción de unidades respiratorias? También se pierde el lecho capilar alveolar y eso es extremadamente importante. ¿Se acuerdan cómo yo les había explicado en bronquitis que el coeficiente ventilación, perdón, en asma, que el coeficiente ventilación-perfusión no afectaba la perfusión, sino más bien afectaba la ventilación? Pues aquí en el enfisema se afecta tanto ventilación como perfusión, pero más que nada se afecta la perfusión. Se los voy a explicar por qué. Imaginémonos que esto es un capilar, ¿ok? Imagínense que este es un capilar. Como este lecho capilar está totalmente destruido, vean, está totalmente destruido, no se va a poder realizar un intercambio de gases, no se va a poder hacer el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono como normalmente se hace, ¿ok? Y se pierde este coeficiente de perfusión. Y a la vez, si perdemos ese coeficiente de perfusión, también vamos a perder, por ende, un poco de la ventilación. Porque no hay intercambio de gases, es decir, no se puede, al pulmón no le va a llegar ni oxígeno ni va a poder devolver oxígeno. O sea, se pierde totalmente la perfusión y es por esta misma destrucción del lecho capilar. ¿Ok? Esto diría yo que es sumamente importante entender en el enfisema. Los coeficientes, recuerden muy bien, el coeficiente de perfusión se ve bastante disminuido en el enfisema. Siempre. Entonces tenemos destrucción de las unidades respiratorias, pérdida del lecho capilar y también va a haber una pérdida de las estructuras de sostén de los pulmones. Que, bueno, en esto más que nada tenemos al tejido conjuntivo elástico, que es lo que se va a perder. Entonces el pulmón también va a comenzar a perder esa capacidad de inflación, ¿ok? Porque se pierde ese tejido conjuntivo elástico y la característica del pulmón es su elasticidad. Si se pierde ese tejido conjuntivo, el pulmón no se va a poder inflar como normalmente lo hacía. ¿Ok? ¿Qué más les puedo decir del enfisema? Ya, otra cosa. La destrucción alveolar no va a ser uniforme. Es decir, no va a ser, por ejemplo, como la bronquitis en las vías de menor calibre o como en el asma en las vías de mayor calibre. No, aquí va a ser desordenado, no va a ser uniforme. Entonces, al no ser uniforme, también es muy difícil el tratamiento porque no es uniforme. Como pueden ver, estas son unas imágenes y ven todo el pulmón afectado en toda su totalidad en esta imagen de acá.
no va a ser uniforme, va a ser totalmente destructivo, va a ser, no les voy a mentir, va a ser mucho más difícil el tratamiento. ¿Ok? Y algo que tenía que decirles era explicarles lo del inhibidor de la proteasa que les dije que les iba a explicar. Creo que no tengo más imágenes. ¿Qué falla? Bueno, no importa, se los voy a explicar sin imágenes, ¿ya? A ver, para que se produzca enfisema, no solo es necesario que haya una historia clínica de tabaquismo, sino también puede ser genético. Y es por lo mismo, por esta deficiencia de una enzima muy importante, que es la alfa-proteasa. ¿Ok? Este inhibidor de la alfa-proteasa es una enzima que es capaz de inhibir varios, por no decir la mayoría, de tipos de proteasas. Recuerden, la enzima inhibidora de la alfa-proteasa es capaz de inhibir varios tipos de proteasas. Entre esas proteasas tenemos a las elastasas de neutrófilo, ¿ok? Recuerden, elastasas de neutrófilo. Estas elastasas de neutrófilo van a ser la génesis del enfisema si es genético, ¿ok? Entonces, en estos pacientes que lastimosamente la genética no les dio y no tienen esta enzima inhibidora de la alfa-proteasa, no tienen cómo inhibir a las elastasas de neutrófilo y por ende estas van a comenzar a digerir y comenzar a carcomer las mismas estructuras y unidades respiratorias y van a ser la génesis del enfisema. Entonces, es por esto que la presencia de esta enzima inhibidora de la alfa-proteasa es muy importante en la aparición del enfisema pulmonar, ¿ok? Y como por último, para no bombardearlos tanto de información, porque es meter básicamente lo que uno ve en una semana de clases en una hora, vamos a terminar con un poco de las manifestaciones clínicas del enfisema. Entre ellas también vamos a tener muchos ruidos respiratorios, como en la bronquitis, pero a diferencia de la bronquitis, aquí va a haber mucha disminución en la intensidad de estos ruidos respiratorios. ¿Y por qué se produce eso? Se produce porque hay una deficiencia del flujo de aire. Y entonces no va a haber, no se va a escuchar esa intensidad de la entrada de aire como tal. ¿Ok? Y lo malo del enfisema es que los pacientes no tienen sintomatología como tal, no es como en la bronquitis o en el asma que hay tos, hay disnea, hay hipoxemia. El enfisema es una enfermedad silenciosa. Puede avanzar años y años y el paciente a veces no se va a dar cuenta. La mayoría de pacientes que tienen enfisema llegan ya a consulta ya en estado terminal porque, como les dije, es silencioso. No va a tener una sintomatología como tal, a menos de que, por suerte, por alguna razón de la vida, le hayan escuchado los ruidos pulmonares al paciente, se hayan dado cuenta de que algo estaba mal, de que algo no sonaba normal, o de que le hayan hecho una radiografía y hayan descubierto su enfisema. Pero si el paciente no tiene esa suerte, en realidad no se va a dar cuenta de manera temprana de que tiene la enfermedad. Entonces ya cuando llegan a la consulta ya llegan ya jodidos, por así decirlo. Entonces, y lo malo de los pacientes que tienen EPOC es que tienen tanto bronquitis crónica y tienen enfisema pulmonar. O sea, imagínense la gravedad. Si las enfermedades como tal, separadas, son bastante malas, juntas son un diagnóstico terrible. Por eso es que el tabaquismo en realidad o sea, si tú eres médico y sabes todo esto, toda esta fisiopatología, todo lo que pasa en los pulmones, es la realidad. O sea, esto no es un cuento, esto es la realidad, esto es lo que pasa cuando tú
tienes años y años y años de tabaquismo crónico, esto es lo que le va a producir a tus pulmones y no hay como, o sea, no hay como decir, no, es que no pasa, no sé qué. No, sí, aquí están las evidencias, en los libros está, ustedes pueden leer el McPhee. La principal causa de TOC es el tabaquismo crónico, chicos. Entonces, si ustedes fuman, yo no los juzgo, todos obviamente en algún momento de nuestras vidas hemos fumado, hasta por estrés, pero traten de no hacerlo un hábito de todos los días, porque aquí pueden las consecuencias. Y si tienen un familiar que ha fumado crónicamente, díganle, igual. Hay personas incluso que fuman y luego dejan de fumar, pero igual les puede dar EPOC porque ya han tenido una historia de tabaquismo y obviamente, por ejemplo, hay una fórmula incluso, hay una fórmula que te dice cuántos años tienes que dejar de fumar para que más o menos no te dé, no es que no te dé POC, pero no te dé alguna enfermedad relacionada con el tabaquismo. Y creo que era el doble de los años que has fumado. Creo que era así, pero ustedes pueden buscar la fórmula y más o menos relacionarla si es que tiene algún familiar que tiene tabaquismo crónico, así. O así incluso solo por practicar. Y bueno, chicos, esta ha sido toda la clase de hoy. Les quería decir que mañana no les voy a poder dar clases porque voy a tener un compromiso familiar. Y mañana entonces no veremos la clase, pero el jueves sí, sin falta, vamos a ver la clase. Igual el jueves voy a intentar dar las dos clases, voy a resumir un poquito más para no quedarnos sin ver ningún tema, ¿ok? Entonces eso sería todo, chicos, gracias por su asistencia, cuídense mucho, que les vaya bien. Adiósito. Gracias. De nada.